viendo el dibujo, se estarán preguntando qué lindo átomo que dibujé. No, esto no es un átomo. Esto puede ser una flor. Es para despistar. Lo interesante acá es que quiero responder y aclarar algo que estoy notando mucho, que vienen con un error conceptual muy grave los alumnos de secundario. Entonces quiero dejar bien claro algo que es muy simple y no entiendo cómo lo pueden confundir. ¿Puedo obtener el número másico A de la tabla periódica? Es algo que buscan los chicos siempre en la tabla y no lo suelen encontrar. Voy a hacer un análisis de ese procedimiento y si es válido o no. ¿De dónde podemos sacar el número másico A? ¿De la tabla periódica? Aclaremos lo siguiente. Cada átomo tiene en su núcleo protones y neutrones. Los protones se simbolizan con una P carga positiva, los neutrones N sin carga. Z es el número de protones, el número atómico, es el número de protones que tiene el átomo, y N es el número de neutrones. El número másico o índice de masa, A, es la suma de los protones más los neutrones. Está claro que si estoy sumando cuántos protones y cuántos neutrones tiene un núcleo, me va a dar un número entero. No me puede dar un número con decimales, por ejemplo 12,5, que significaría tener media partícula. Entonces, el número másico quedamos claro que es un número entero. La masa atómica, que sí aparece en la tabla periódica, se expresa en UMAS, aunque no diga nada, la tabla periódica se expresa en unidades de masa atómica unificada, figura en la tabla periódica y para cada elemento químico, y tiene decimales. Así que, por más que lleve el nombre de masa, uno es número másico y el otro es masa, son cosas distintas porque tiene decimales. ¿Puedo encontrar el número másico en la tabla periódica? La respuesta ya la doy, no. Y lo repito nuevamente, no. No figura en la tabla periódica. Sin embargo, muchos pensarán, pero a mí me enseñaron a sacarla de ahí. Bueno, vamos a explicar lo siguiente. En la tabla periódica figuran las masas atómicas, pero eso no es el número másico. Las masas atómicas tienen decimales, el número másico es un número entero. Alguno me puede decir, bueno, pero si la masa del sodio, por ejemplo, es 22,99, figura así en la tabla periódica, se puede aproximar a 23 y listo, sería el número másico. Bueno, hay muchas cosas que aclarar acá. El sodio es un caso especial porque tiene un único isótopo natural, con un 100% de abundancia, por lo tanto, y es un caso especial. Veamos lo siguiente. La masa de un protón, expresadas en unidades de masa atómica, es 1,00728 UMAS. La masa del neutrón es muy parecida, 1,00866 UMAS, y el electrón es muchísimo más liviano, 0,000549 UMAS. Las masas del protón y neutrón, si lo redondeáramos, se aproximan a 1. Es decir, si yo tengo 10 protones y 10 neutrones, me daría 20 aproximadamente, redondeando, y podría ser el número másico. Pero eso es muy peligroso. Vamos a ver lo siguiente. La masa de un átomo no se puede obtener simplemente sumando la masa de las partes, o sea, sumar cuántos protones tengo, cuántos neutrones y cuántos electrones. ¿Por qué? Porque en el núcleo hay interacciones muy fuertes entre los protones con los protones. Te dirán, pero ¿cómo se rechazan? Si son dos cargas positivas. Se rechazan eléctricamente, pero hay unas fuerzas mucho más intensas que las eléctricas, que son las interacciones fuertes nucleares, que hace que un protón cerca de un protón, cuando está muy muy cerca, se genera una fuerza nueva que es muchísimo más intensa que la repulsión eléctrica y se pegan. Lo mismo pasa un neutrón con otro neutrón o un protón con un neutrón. Esta fuerza tan intensa hace que se libere una energía E al formarse un núcleo, que es la energía de enlace nuclear. Y según la teoría de la relatividad de Einstein, esto conlleva a una disminución en la masa final. Si yo conozco la energía es igual a la variación de masa por c cuadrado, c es velocidad de la luz en el vacío, yo puedo calcular la variación de masa que ocurrió. Eso es la energía que libera al formarse ese núcleo. Por lo tanto, sumar las partes no me va a dar la masa del átomo. Por ejemplo, el sodio, que tiene un único isótopo natural, que sería el sodio 23, con un 100% de abundancia, se compone de 11 protones, por eso es sodio, y 12 neutrones, por eso 11 más 12 da 23, el número másico. Y tiene 11 electrones. Si sumamos todas las partes, tendría 11 veces la masa del protón, 12 veces la del neutrón y 11 veces la del electrón, me da 23,19 UMAS.
En la tabla periódica, sin embargo, tenemos que la masa en realidad es 22,989769281 UMAS. Esto está sacado de una tabla de isótopos. Redondeado 22,99. Y si yo lo redondeo, da 23. Este procedimiento es muy riesgoso, porque la mayoría de los átomos está formado por una mezcla de isótopos naturales y no un único isótopo. Tomemos como ejemplo el bromo. Para no complicar con un átomo que tenga muchos isótopos, el bromo tiene dos isótopos naturales, el bromo 79 y el bromo 81, con masas y abundancias que figuran en esta tabla. En proporciones casi iguales están el bromo 79 y el bromo 81, aproximadamente un 50% de cada uno, y estas son las masas medidas muy precisamente, con espectrómetros de masa. ¿Sí? La masa del isótopo 79 es aproximadamente 78,918337 UMAS, y la del isótopo 81 es 80,916291. El promedio de estas dos masas ponderado permite obtener la masa que figura en la tabla periódica. Se hace 1 sobre 100 por el porcentaje de abundancia del primer isótopo por su masa, más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo por su masa. Eso da 79,903528, que si lo redondeo es 79,904, que es lo que figura en la tabla periódica. Si yo redondeara esto a un número entero, aplicando el falso método de aproximar la masa atómica para sacar el número másico, me daría 80. Y sin embargo no existe un isótopo 80 natural del bromo. Es un error gravísimo. Aunque existiera un isótopo 80, este resultado sería el resultado de promediar varios isótopos y obtendríamos uno de ellos y no todos. Y lo más probable es que muchas veces no obtengamos ninguno de ellos. Entonces, no puedo sacar el número másico con las masas atómicas que figuran en la tabla periódica, ¿sí? Y cuando uno habla de un número másico, el número másico no es de un elemento o de un átomo, sino es de un isótopo determinado. Hay que saber qué isótopos tiene el elemento y cada uno va a tener un índice de masa distinto. Entonces, ¿cómo puedo sacar el número másico para un núcleo de un isótopo dado? Pensando en los isótopos naturales, que son los que existen en la naturaleza, este dato no figura en la tabla periódica, no queda otra opción que ir a una tabla de isótopos. Las tablas de isótopos son extensas, están en la web y también se venden, son enormes, pero no figuran habitualmente en los libros de química. El dato del número másico para un isótopo dado se lo tiene que dar el profesor al alumno en un problema, o el alumno investigarlo en una tabla de isótopos. ¿Cómo sé si un isótopo es natural o artificial producido en el laboratorio? Pero la abundancia va a ser prácticamente cero, porque no hay casi nada en la naturaleza. Por más que yo obtenga algo en el laboratorio, comparado con la masa total de ese elemento que hay en la Tierra o en el universo, es bajísimo. Entonces, la tabla de isótopos, figuran los isótopos estables, que son los que tienen un porcentaje, es una abundancia isotópica, 1% de ese es un isótopo natural. Y ahí tenemos el número másico del isótopo. Para ejemplificar, copié un pequeño tramo de una tabla de isótopos de un handbook. Acá tenemos el número atómico que identifica el elemento, Z1 significa hidrógeno, el isótopo 1, el 2 y el 3 son los números másicos. Acá están las masas, muy bien conocidas con muchos decimales, y las abundancias. Observen que el hidrógeno 1, llamado protio, tiene 99,9885%, muy alto, y muy poquito porcentaje de hidrógeno 2, que es el deuterio. El hidrógeno 3, que es el tritio, prácticamente no tiene nada, por eso no se considera parte de la mezcla natural. Si yo tomo la masa del hidrógeno, la masa en la tabla periódica es un promedio de estas dos masas, que es 1 y 2, no da 1,5, da prácticamente 1 porque es el 99,99% prácticamente es el hidrógeno liviano. Y yo podría deducir que el hidrógeno es el isótopo 1, pero también tiene el isótopo que tiene el hidrógeno 2. Entonces el número másico no lo voy a sacar de la tabla periódica, sino que lo tengo que sacar de estas tablas de isótopos. Pasa con el helio, que tiene 2, tiene uno que es prácticamente el principal, el isótopo helio 4, tiene 99,99% y muy bajo del helio 3. En el caso del litio,
los porcentajes de los isótopos son un poquito, las abundancias son un poquito mayor. El litio liviano tiene poquito, tiene más del litio pesado, el litio 7. El berilio, por ejemplo, tiene un solo isótopo natural y es el 100%. Y acá tenemos el flúor lo mismo y tenemos el sodio lo mismo. Pero hay elementos que tienen muchos isótopos. Como podemos ver, el magnesio tiene 3 isótopos estables. Y el hierro, ¿sí?, tiene varios isótopos estables. El valor de la masa atómica que figura en la tabla es un promedio de eso. Por lo tanto, el número másico, el A o índice de masa, siempre se va a sacar de la tabla de isótopos para un isótopo determinado. Para un elemento no tiene sentido, porque si a mí me dicen cuál es el número másico del hierro, y vemos que el hierro tiene, ¿sí?, muchos isótopos distintos. ¿Sí? Acá lo vemos. Un isótopo con 5% de abundancia, uno con 91% de abundancia, otro con 2% de abundancia. Entonces, ¿a cuál se refiere? Es una pregunta que es incorrecta. Bueno, espero que con esto quede aclarado este tema que trae mucho dolor de cabeza a los profesores cuando se encuentran que los alumnos llegan con estos errores o estos vicios tratando de obtener el número másico de la tabla periódica. Eso no es posible.